Amados hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, viendo las noticias de lo que está sucediendo en el mundo entero, todas esas noticias que te sacuden, pero sobre todo en el Medio Oriente, que no es nada nuevo porque es una zona que está en conflicto desde los días del Antiguo Testamento, pero que se han sumado elementos, tanto políticos como bélicos, que hacen hervir la olla profética, y eso lo ha permitido Dios con el fin de que la iglesia de Jesucristo salga a predicar la inminente venida del Señor por su iglesia, el rapto de la iglesia. Es tiempo de acelerar la marcha para llevar la proclama del mensaje de salvación de Jesucristo a través de su santo evangelio, y también para que el que oiga la palabra de Dios abra su corazón para recibirla, para que se arrepientan de sus pecados y así tengan la oportunidad de escapar de esos días terribles que vienen sobre la tierra. La Biblia lo llama día espantoso de Jehová. Por eso mi corazón fue inquietado por el Señor desde hace días a escudriñar los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, en donde se presenta una de las profecías más impactantes y terribles de la Biblia, conocida como la batalla de Gog y Magog. De todos modos, en mi canal usted va a encontrar estos temas escatológicos: el anticristo, el falso profeta, Armagedón, que cuándo será la guerra de Gog y Magog, todo eso. Pero yo quiero precisamente hablar breve, sencilla, pero detalladamente de esta profecía y explorar los personajes que aparecen en esta profecía y el escenario donde se va a desarrollar esta profecía, así como el propósito divino y las implicaciones escatológicas de este evento profético. Pero vamos al contexto general de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito durante el exilio babilónico en el siglo VI antes de Jesucristo, es decir, 600 años antes de que Cristo naciera en esta tierra. Ezequiel fue un sacerdote que fue llamado por Dios para que fuera atalaya para Israel, que les anunciara tanto el juicio divino por la idolatría y la desobediencia del pueblo, como también la promesa de restauración futura. Entonces, después de las visiones de la gloria de Dios abandonando el templo, eso está en los capítulos 8 al 11 de Ezequiel, y profecías de juicio contra Israel y las naciones vecinas, desde los capítulos 12 al 32, puede encontrarlo. El libro se enfoca en la esperanza y la restauración de Israel. Eso está en los capítulos 33 al 48. Y los capítulos 36 y 37 del libro de Ezequiel hablan de la restauración espiritual y física del pueblo de Israel, representado en la visión del valle de los huesos secos, que se levanta un gran ejército de esa osamenta seca hasta el extremo, sentando así las bases para la profecía de Gog y Magog, que describe la defensa de Dios por su pueblo restaurado. Comencemos entonces. En Ezequiel 38, allí encontramos la invasión de Gog, en donde, para poder entender esta profecía, Dios nos revela primero los protagonistas de esa invasión. Eso está en Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 7. Y los voy a ir citando, ubicando en el plano geográfico los pueblos que van a participar en esta coalición contra Israel. Primero tenemos a Gog, versículo 2. Es el líder militar y político de esta coalición invasora. A Gog no se le identifica con una nación específica, sino más bien con un personaje que es la cabeza de un poder terrible, hostil
hacia el pueblo de Israel. Este individuo es el vaso satánico que contiene la fuerza maligna del infierno para reunir a multitudes de tropas, dice la Biblia, como la arena de la mar, en el último intento de Satanás por destruir a Israel. Pero la palabra de Dios habla claramente cuál será el resultado de aquella rebelión y de aquella coalición de naciones enemigas de Israel, y eso será pues para devastar el mundo en los últimos tiempos. Será la última devastación de Satanás en la tierra. Segundo está Magog, versículo 2. Esta es la tierra de donde viene Gog. Históricamente Magog se asocia con tribus escitas y góticas al norte del Mar Negro. Magog es la moderna Rusia. Tercero está el príncipe de Ros, Mesec y Tubal, versículo 2. Estas son regiones y pueblos asociados con el norte que van a formar parte, como les dije, de la coalición de naciones que se van a unir a Gog para tratar de destruir a Israel. Ros, este nombre se traduce como príncipe supremo, como jefe o como cabeza. Este nombre está ligado directamente con la nación moderna de Rusia. Quinto, Mesec y Tubal. Esas son antiguas tribus de Asia Menor, al norte de Israel. Estas naciones forman parte geográficamente de lo que hoy es Turquía. Pero quiero detallar un poco más acerca de estos pueblos. Ros o Rosh es la palabra hebrea traducida como soberano o principal en algunas versiones de la Biblia. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de la cabeza, o sea, Rosh, de Mesec y Tubal. Algunas de las traducciones antiguas, como la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, lo interpretan como un nombre propio, Rosh. Mesec y Tubal son dos nombres de hijos de Jafet, pues que era uno de los hijos de Noé, y sus descendientes se les identifica comúnmente con áreas al norte de Israel, lo que es la actual Turquía central, y alrededor del Mar Negro, posiblemente el sur de Rusia, Ucrania y la República de Georgia. Entonces, en la profecía, Mesec y Tubal son dos de las naciones o pueblos que van a estar bajo el liderazgo de Gog. Vamos a enfocar mejor esto, o mejor dicho, de una manera más clara, para la identificación de Rosh como Rusia. Mire, una de las interpretaciones más populares, especialmente en la escatología cristiana, es que Rosh se refiere a Rusia debido a la similitud fonética y a la descripción de Gog y de sus aliados viniendo del extremo del norte de Israel. Y usted ve que en el mapa mundi, frente a Israel, la región del norte de Israel, ahí se ubica Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, esta identificación no es universalmente aceptada por académicos bíblicos y algunos arguyen que Rosh es simplemente un adjetivo. Pero Dios no da a entender eso, porque no está tratando con un adjetivo ni con una palabra, sino con una persona que tiene una influencia en el mundo y va a reunir una gran cantidad de naciones para llevarlas a invadir a Israel para tratar de destruirla, porque ese ha sido siempre el deseo de Satanás. Porque Satanás sabe que sin Israel no hay profecía, no hay historia. Sin Israel no hay salvación, porque Jesús lo dijo a la samaritana en Juan 4:22, que la salvación viene de los judíos. Y dice que es príncipe, o sea, es la cabeza, es un principal. Entonces, otra interpretación considerada por muchos como
más lingüísticamente sólida es que Rosh es un adjetivo que significa principal, que significa cabeza, que significa jefe, de modo que Gog es, valga la redundancia, es el príncipe principal de Mesec y de Tubal. Y es un líder, pues, que aparecerá en los tiempos finales, independientemente de la identificación exacta de las naciones modernas. La profecía de Ezequiel 38 y 39 describe que va a haber un conflicto futuro en el que un líder, que es Gog, y sus aliados, incluyendo Mesec y Tubal, van a atacar a Israel. Este evento se asocia con los últimos días o los tiempos del fin en la profecía bíblica. En resumen, Rosh, príncipe soberano de Mesec y Tubal, se refiere al líder, o sea, a Gog, de una coalición de naciones, incluyendo, como les dije, Mesec y Tubal, que según la profecía de Ezequiel van a invadir a Israel en los tiempos finales. La identificación específica de Rosh como nombre propio o adjetivo y su vinculación con naciones modernas como Rusia es un tema de debate entre los estudiosos de la Biblia hasta el día de hoy. La coalición, eso aparece en los versículos 5 y 6. Ahí la profecía describe una vasta coalición de naciones que se van a unir a Gog en su invasión a Israel. Aparece Persia. Persia es la actual Irán. Cus es Etiopía. Fut es Libia, que son naciones al sur y al suroeste de Israel. Está Gomer, que posiblemente se refiere a los cimerios, y que son tribus del norte, ubicadas pues en la Europa central y en la Europa oriental. Bet Togarma está asociada con Armenia o una región en la actual Turquía. Entonces la descripción de estas naciones apunta a una coalición global, o al menos pan-euroasiática, que viene de todas las direcciones, pero con un enfoque en el norte de Israel. Allí está Rusia. Lo segundo que quiero resaltar es el motivo y el tiempo de la invasión. Eso usted tiene que leer Ezequiel 38, versículos 8 al 13. Y dice que es al cabo de muchos días y en los postreros años. Versículo 8. Esto indica que la profecía se va a cumplir en un tiempo futuro, en el fin de los tiempos o últimos días, que es un término escatológico que es muy común en la Biblia. Para el tiempo de esa invasión, Israel va a estar viviendo en seguridad, confiada, y eso está en los versículos 8, 11 y 14. Israel para esos días va a estar viviendo en paz, sin muros ni barreras, después de haber sido reunido de entre las naciones. Porque el pueblo de Dios tiene que volver íntegramente a la tierra que Dios le prometió a sus padres que le daría. Entonces esto sugiere que la invasión ocurre en un periodo de relativa calma y prosperidad para el pueblo de Israel después de su restauración. Esto será en el período del milenio. Y hay quienes pues ubican este evento antes de la gran tribulación, cuando la gran tribulación termina con la manifestación visible de Jesucristo, cuando todo ojo le verá y cuando Él va a destruir a las dos bestias y los va a arrojar vivos al lago de fuego y azufre, y con la espada de su boca va a destruir a su gran ejército que invadieron, rodearon a Israel para destruirla. Eso está en Zacarías capítulo 14, versículo 12, donde dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán
en las cuencas sus ojos, y su lengua se les deshará en su boca. Pero, ¿cuál es el móvil de Gog? Su motivación es saquear y despojar. Eso está en los versículos 10 al 13. Dice la Biblia que el corazón de Gog se llena de un mal pensamiento, de un plan para atacar a un pueblo indefenso, para obtener botín, riqueza. Y dice la Biblia, plata, oro, ganado y bienes. Esto revela la avaricia y el deseo de dominio sobre las motivaciones de la coalición contra Israel. En Ezequiel 38:13, allí se revela la pregunta de Sabá, de Dedán y Tarsis. Dice, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Fíjense que estas naciones asociadas con el comercio, posiblemente en la península arábiga y las naciones occidentales, cuestionan el motivo de Gog, sugiriendo que ellas no están involucradas en esta agresión, pero son observadoras interesadas, que es peor aún. Durante esa invasión a Israel ocurrirán la intervención divina y la ira de Dios. Ezequiel 38, 14 al 23. Miren, Dios mismo provoca la invasión, y eso está en el versículo 16, donde dice, yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea glorificado en ti, oh Gog, ante los ojos de ellas, de las naciones. Esto muestra claramente la soberanía de Dios, quien utiliza incluso las intenciones malvadas de los hombres para glorificarse a sí mismo y para que su nombre sea conocido entre las naciones y tiemblen ante él. Ese día conocerán la furia de Dios. Vea versículos 18 y 19. Cuando Gog viene contra Israel, dice, el furor de Dios se enciende. Esto es un juicio divino contra la arrogancia, contra la altivez, la maldad de Gog. Dios va a enviar el gran terremoto, eso está en el versículo 19 y 20. Ese será tan terrible ese terremoto que va a afectar a toda la tierra. Esto no es solo un fenómeno natural, sino una clara y evidente manifestación del poder de Dios que hará temblar a todas las criaturas de la tierra, hombres y animales, va a destruir montañas y precipicios. Y es entonces cuando son derramados los juicios de Dios sobre Gog. Versículos 21 y 22. Dice que Dios va a desatar una serie de juicios sobrenaturales contra Gog y contra sus ejércitos. ¿Cómo serán esos juicios? Bueno, primero dice que va a poner espíritu de confusión sobre los ejércitos de Gog, tanto que cada quien va a poner su espada contra su propio compañero. Dios va a poner espíritu de confusión interna dentro de los ejércitos malignos de Gog. Lo segundo es pestilencia y sangre. ¿Por qué? Porque será derramada sobre el ejército invasor 4 elementos de juicio: lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Estos últimos elementos, fuego y azufre, será una repetición del juicio de Dios contra el pecado de Sodoma y Gomorra. Y con esto pues se está señalando la severidad del castigo de Dios sobre Gog. Ahora pues vamos a Ezequiel 39, en donde se narra la destrucción de Gog y sus consecuencias. Primero, la devastación de los ejércitos de Gog está profetizado en Ezequiel 39, 1 al 8. Acá Dios arrastra a Gog, versículo 2, y Dios reitera su control sobre Gog
al atraerlo y guiarlo hacia los montes de Israel, donde será destruido, en tierra de Israel será destruido su ejército inmenso. Y dice que Dios lo va a arrastrar, lo va a traer como con un garfio en su quijada, como cuando se pesca. En los versículos 3 al 5, los ejércitos de Gog son aniquilados en los montes de Israel. Mire, sus armas utilizadas, arcos, flechas, son arrancados de sus manos. Obviamente que esos son armamentos que no van a usar en esos días, sino que esos eran los armamentos con que contaban los ejércitos para pelear, para invadir y para defenderse. Entonces la multitud de los cuerpos de los soldados de Gog servirán de alimento para las aves de rapiña y las bestias del campo. Esta es una imagen que revela la completa derrota y el juicio divino sobre Gog. Entonces Dios envía fuego sobre Magog y los que habitan seguros en las costas. Eso está en el versículo 6, en donde vemos que el juicio de Dios se extiende no solo a los que invaden Israel, sino también a la tierra de donde ellos provienen, es decir, Magog y posiblemente a otras naciones que se sienten seguras y ajenas a Dios. ¿Cuál es el propósito? La santificación del nombre de Dios. Versículos 7 y 8. Dios declara que no va a permitir que su santo nombre nunca más sea profanado. La destrucción de Gog será una señal inconfundible de que Él es Jehová, el Santo de Israel. Bendito el Señor. Y esto va a marcar el fin de la profanación de su nombre por parte de las naciones y de Israel mismo. Y como toda guerra, pues, deja desastre, cuerpos sembrados por los campos y de escombros. Entonces Dios tiene que hacer una limpieza y el entierro de los cadáveres. Ezequiel capítulo 39, versículos 9 al 16. En los versículos 9 y 10 dice que los habitantes de las ciudades de Israel van a salir y van a usar las armas de los invasores, escudos, arcos, flechas y lanzas, como combustible por 7 años. Por 7 años los armamentos de estos impíos van a arder y van a servir como combustible. Esto no solamente simboliza la inmensidad en cuanto al número del armamento destruido, sino también que va a ser un periodo de paz y de recuperación del pueblo de Israel. De paz porque las armas están destruidas, ya están quemadas, y aparte los que las empuñan contra el pueblo de Israel ya fueron aniquilados. Vienen saqueos después de esto. ¿A quién van a saquear? A los saqueadores. ¿Quién va a saquear? Israel. Óigame esto. Israel, entonces, según el versículo 10, va a saquear a los saqueadores. Israel despojará a aquellos que vinieron a despojarlos, invirtiendo pues la intención original de Gog y mostrando la justicia de Dios. En los versículos 11 al 17, allí se designa un lugar específico, el Valle de los Viajeros, al oriente del mar, para enterrar a los muertos de Gog, y será llamado Valle Amón-Gog, que significa multitud de Gog. En los versículos 12 al 14, dice la profecía que la gran cantidad de cadáveres que quedarán en los campos de la batalla será tan grande, será tanta la multitud, que el pueblo de Israel necesitará 7 meses para enterrarlo. Esto revela, hermanos, la magnitud de la destrucción. Fíjense ustedes lo que cuesta y le ha costado a todos los que han querido destruir a la nación amada por Dios, al pueblo santo de Israel. Es más, dice la Biblia que los que pasen por el lugar y vean huesos, y van a poner una señal allí para que los sepultureros los identifiquen, los busquen y los entierren. Esto será una especie de limpieza ritual de la tierra de Israel.
Entonces, la ciudad cercana también será llamada Hamona, que significa multitud. En el versículo 17 dice que Dios va a invitar a todas las aves de rapiña y las bestias del campo a un gran banquete. En otras palabras, Dios va a poner la mesa y el banquete será los invasores. Entonces, ¿dónde será eso? Sobre los montes de Israel, para que coman la carne y beban la sangre de los poderosos de Gog. Las tropas de Gog serán entonces el banquete de estas aves y de estas bestias de la tierra. Acuérdense que Jezabel fue comida por los perros en Jezreel para que se cumpliera la profecía de Elías. En los versículos 18 al 20, allí se describe una imagen de juicio total sobre esa coalición de naciones. Es una imagen grotesca, pero a la vez poderosa, que muestra la total aniquilación de los enemigos de Dios y la manifestación de su juicio sobre la iniquidad. Entonces ese día van a conocer quién es el Dios de Israel. Desde los versículos 21 al 29 de Ezequiel 39, allí se muestra el reconocimiento de Dios por Israel y las naciones. Versículo 21 dice que se va a manifestar la gloria de Dios. Dios manifestará su gloria entre las naciones y todas verán el juicio que Él ha ejecutado y van a reconocer que su mano poderosa lo hizo. Y en el versículo 22 dice que Israel va a reconocer a Jehová. Ese será el resultado de esta victoria de Dios sobre los inicuos. Dice, de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Esto revela que va a venir un avivamiento espiritual para Israel y un reconocimiento profundo de la fidelidad y el poder de Dios por parte de su pueblo. Ese será el avivamiento como en el día de Pentecostés, solo que Israel estaba velado, estaba cegado por voluntad de Dios para que nosotros los gentiles entráramos en la promesa de salvación. ¿Cómo será esa manifestación de la gloria de Dios? En los versículos 23 y 24, Dios mismo explica que el exilio de Israel fue debido a su infidelidad y su pecado, y que Él pues escondió su rostro de ellos. Ahora, al juzgar a Gog, Él muestra su justicia y su misericordia hacia su nación amada de Israel. En los versículos 25 al 29, ahí se contempla la restauración de Israel. Dios tendrá compasión de Jacob, que es Israel, y va a mostrar celo por su santo nombre, porque esta es la nación a quien Dios le confió su nombre y su pacto y su ley. Es el pueblo del pacto, Israel. Esa victoria sobre los inicuos le pondrá fin a la vergüenza, porque Israel será restaurado totalmente y nunca más sentirá vergüenza por su pecado y su infidelidad cuando habiten seguros en su tierra, en esa tierra que Dios le prometió a sus padres que le daría. Mire la fidelidad de Dios, que dice la palabra que Él no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. En el versículo 27 dice que Dios los recogerá de las tierras de sus enemigos y que Dios será santificado a la vista de muchas naciones. La restauración de Israel y la destrucción de Gog van a glorificar a Dios ante el mundo entero, como dice el versículo, ante los ojos de muchas naciones. Oh, amados hermanos, y lo más maravilloso, el versículo 29 dice, habrá un glorioso derramamiento del Espíritu Santo. La promesa final es que Dios ya no va a esconder su rostro de ellos, porque habrá derramado su Espíritu Santo sobre toda la casa de Israel. Esto conecta con la profecía de Ezequiel 36, versículos 26 y 27, que dice, os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya no serán nunca más el pueblo de quien Dios le dijo a Moisés en Éxodo 32:9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ya no será ese pueblo que apedreó a Esteban y a quien el siervo de Dios Esteban le dijo en Hechos 7:51, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y en Marcos 3 dice que Jesús se entristeció por la dureza del corazón de los judíos. Ahora, ¿cuál es la interpretación teológica de estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel? Primero, entiendan que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel son fundamentales para la escatología bíblica, es decir, del estudio de los últimos tiempos, de las profecías. Los cristianos evangélicos nos apoyamos en la interpretación literal. Esto sostiene que la profecía se va a cumplir literalmente en el futuro, involucrando a las naciones mencionadas y a un Israel restaurado físicamente en su tierra, en su propio territorio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esto será después del milenio de Jesucristo, cuando Satanás se ha soltado de su prisión en el abismo y va a salir a engañar a las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación, y dice que los va a reunir para luchar contra el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es Jerusalén. La ciudad amada no es Nueva York, no es el Vaticano, no es Roma. La ciudad amada es la ciudad del gran rey, la ciudad eterna, la Jerusalén amada de Dios. Por eso es necesario hacer una distinción de la batalla de Gog y Magog con la guerra de Apocalipsis 20, es decir, Armagedón. La guerra de Gog y Magog, que está señalada en Apocalipsis 27 al 9, que ocurre después del milenio, cuando Satanás es soltado por un corto tiempo. También están la interpretación preterista histórica, la interpretación simbólica alegórica y la interpretación de la era de la iglesia. Pero les explico brevemente estos tres puntos de interpretación para continuar y concluir este tema de Gog y Magog. En la interpretación preterista histórica, algunos creen que esta profecía ya se cumplió parcial o totalmente en eventos históricos pasados, como las invasiones de los escitas o la guerra en la antigüedad. Sin embargo, la magnitud de la destrucción y la descripción de Israel viviendo en seguridad no encajan con ningún evento histórico conocido. Eso no ha ocurrido en ningún tiempo pasado. Porque para empezar, Israel no ha estado nunca en ningún tiempo de paz. Y está la interpretación simbólica alegórica que sostiene que Gog y Magog representan a todos los enemigos de Dios a lo largo de la historia o en los últimos tiempos, y la batalla simboliza la victoria final de Dios sobre el mal. Y en la interpretación de la era de la iglesia, algunos ven la profecía como la representación de la unificación del pueblo de Dios bajo el liderazgo de Jesús y la derrota final de todos los enemigos de la familia de Dios. Esta guerra será luego de concluido el milenio de Jesucristo, y nosotros hemos descendido con Jesucristo primero para acabar con la batalla de Armagedón, la derrota del anticristo en Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, y en segundo lugar para establecer el milenio como la esposa de Cristo.
dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:16 en adelante, y así estaremos siempre con el Señor. Ya nadie ni nada nos separará de nuestro amado Señor. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas y prácticas de esta guerra de Gog y Magog? Primero, la soberanía de Dios. Miren, Dios tiene el control absoluto de la historia y usa incluso las intenciones malvadas de los hombres para sus propósitos eternos. Miren lo que pasó con los hermanos de José. Lo vendieron, hicieron cuantas cosas malas quisieron con él, pero Dios usó todo eso para bien. Eso lo dijo José. Segundo, la fidelidad de Dios hacia Israel. Y eso podemos verlo cuando, a pesar de los juicios pasados sobre Israel, Dios nunca abandonó a su pueblo. Él los restaura y los defiende contra sus enemigos, cumpliendo siempre sus pactos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Tercero, para resaltar la justicia de Dios. La destrucción de Gog demuestra la justicia divina contra la arrogancia, contra la avaricia, contra la hostilidad de Gog y su coalición hacia su pueblo Israel. Cuarto, para manifestar su gloria. Ese es el propósito principal de esta profecía, que Dios sea glorificado y conocido por todas las naciones de la tierra y por Israel. Su nombre será santificado. Quinto, es que esta profecía, aunque con manifestación de elementos de juicio severo, ofrece a su vez una tremenda esperanza para Israel. Muestra que al final Dios prevalecerá, sus enemigos serán derrotados, destruidos, y su pueblo vivirá en seguridad bajo su protección, con su Espíritu Santo derramado sobre ellos. Por eso dice Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios? Y sexto, esto es como una advertencia a las naciones, porque cualquier nación o pueblo que se atreva a levantarse contra el pueblo de Dios, Israel, y contra el santo nombre de Dios, y que no reconozca ni honre la autoridad y la soberanía del Dios de Israel, lo que le espera es juicio y destrucción. Y para concluir, resumo, queridos hermanos, que los capítulos 38 y 39 de Ezequiel son una poderosa profecía del juicio venidero sobre los enemigos de Dios y la gloriosa vindicación de su nombre. El nombre del Señor es sobre todo nombre, su nombre vive y reina para siempre. Aunque los detalles exactos de su cumplimiento hasta el día de hoy son objeto de debate, el mensaje central es claro. Dios es soberano, eso es indiscutible. Él defenderá a su pueblo, eso es verdad, y su gloria será manifestada a toda la tierra. Eso se va a cumplir. Para el creyente es un recordatorio de que nuestra seguridad no reside en los ejércitos humanos o en la paz de este mundo, sino en la poderosa mano de Dios, el Santo de Israel. La profecía nos llama a vivir una vida santa y a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él es fiel a sus promesas. Nunca faltará a ninguna de ellas. Dios te bendiga. Cuídate y sepa que el rapto está a la puerta. Shalom.